Bueno, hermanos, esta es una prédica especial, un poco como un homenaje a las mamás, ya que su día es mañana. Me toca nuevamente estar aquí para predicar más que todas las mujeres, pero creo que hay muchas implicaciones aquí que también la palabra, digamos, a través de este pasaje nos exhorta a los varones. Creo que hay que empezar diciendo algo que sabemos que es verdad, pero muchas veces lo olvidamos. Dios es el creador de la familia. Dios ha instituido la familia desde el Génesis, ¿no es cierto? Y esos principios que Dios ha instituido no cambian con el tiempo. No son contextuales, no son para el pueblo judío. Lo estableció en la creación misma de la humanidad, ¿sí? Como parte de este diseño de la familia, Dios instituyó roles. Dios dio roles a hombres, varones y a mujeres, ¿sí? Y uno de estos roles para las mujeres, hablando de manera general, es el de la maternidad. Este rol, por naturaleza, incluye tal vez tareas que se desarrollan en el hogar, que se desarrollan, digamos, en lo interno, en lo íntimo del hogar, y por lo tanto no son muy visibles desde afuera. Y tal vez es por esta razón que el mundo, que valora más el prestigio que mostramos o la apariencia que mostramos hacia afuera o las cosas que se hacen hacia afuera, ha ido menospreciando este rol de la maternidad. Y también esto ha ido influyendo en la iglesia, ¿no es cierto? En contra de lo que dicen y establecen las escrituras, en contra de los roles que Dios ha designado para varones y para mujeres. En esta sección de la carta de Pablo, 1 Timoteo 2, Pablo está buscando ordenar el comportamiento de las mujeres cristianas en general, ¿no? Por lo tanto, está dirigido, digamos, esta parte que Pablo le escribe a Timoteo, le está instruyendo sobre cómo deben comportarse las mujeres en la iglesia. Por lo tanto, está dirigido sobre todo a mujeres cristianas, creyentes, ¿sí? Pablo aborda diferentes tópicos, pero cierra esta sección donde está hablando a las mujeres, haciendo referencia al libro de Génesis en cuanto a la creación del hombre y de la mujer y al rol de madre de las mujeres. Entonces, en el mensaje me voy a enfocar sobre todo en el versículo 1 Timoteo 2:15, pero también vamos a tomar versículos anteriores a este que nos ayudan a entender un poco lo que Pablo quiere decir, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Pablo quiere decir a las mujeres. Entonces, hermanos, les pido buscar en sus Biblias 1 Timoteo 2, vamos a leer del 13 al 15. 1 Timoteo 2, del 13 al 15. Yo voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engendrado, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Tengo que hacer una aclaración previa, considero necesaria, antes de estudiar este versículo. Y es que 1 Timoteo 2:15 ha sido interpretado de diferentes maneras, ¿no?
y diríamos por pastores muy serios que toman o interpretan este versículo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, creo que es importante aclarar lo que significa o el significado que nosotros vamos a tomar, digamos, previamente a estudiar este versículo, ¿no? El desacuerdo que existe en la interpretación del versículo está sobre todo alrededor de esta frase, se salvará. Y no sé si al leer ustedes, hermanos, no les ha extrañado la frase, ¿no? Dice, pero se salvará engendrando hijos, ¿no? Y uno inmediatamente viene a la cabeza y dice, se salvará. ¿No es que somos salvos por gracia? Ahora también las mujeres se salvan engendrando hijos. ¿O a qué se refiere esta palabra se salvará? ¿Se refiere a la salvación de nuestras almas? Entonces, basándome en lo que indican Elvis Carvallosa y John MacArthur, ellos dicen que en este contexto la palabra o la frase se salvará no se está refiriendo a una salvación espiritual. ¿Y en qué se basan para decir esto? La palabra griega sozo es salvo o salvar, ¿ya? O librar de, se traduce como esas tres cosas, salvo, salvar, librar de. Y se utiliza en diferentes partes de la palabra, refiriéndose, sí, en un sentido a la salvación de nuestras almas, como por ejemplo en Efesios 2:8, de memoria, hermanos, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esa palabra, habéis sido salvados, han sido salvados, es esta palabra sozo en griego, que en este contexto se refiere a la salvación de nuestras almas, ¿sí? Pero esta misma palabra se usa en otras partes de la Biblia refiriéndose a una cosa un poco diferente, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en Mateo 8, ¿sí? En Mateo 8 se está refiriendo a una salvación más bien física. Bueno, recientemente nuestro hermano Gonzalo ha predicado este pasaje, ¿no es cierto? Y es el pasaje donde Jesús está en una barca con los apóstoles en medio del mar y se desata una tormenta. Y Jesús está durmiendo atrás, tranquilo. Él está durmiendo en la parte de atrás del barco. Y en el versículo 25, Mateo 8:25 dice, y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sí? Esta palabra sálvanos es la misma palabra en griego. ¿Sí? Pero ¿a qué se está refiriendo aquí, hermanos? ¿Se está refiriendo a la salvación de las almas, a la salvación espiritual? Aquí claramente los discípulos están diciendo, Señor, salva nuestra vida. ¿No ves esta tormenta? Vamos a morir, ¿verdad? Pero utilizan la misma palabra, salvar, librarse de, ¿sí? O en otra parte de la palabra, se refiere de la palabra de Dios, se refiere también a librarse o salvarse de una enfermedad, como en Mateo 9:21. Ustedes conocen la historia de esta mujer sirofenicia, ¿verdad? Que quiere tocar el manto de Jesús para salvarse porque ella tenía un flujo de sangre y no paraba esto, ¿no es cierto? Y cuando después de que la toca, en el 9:22, ¿no es cierto? Jesús le dice, pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. En la Reina Valera 960, en vez de sanado, dice, tu fe te ha salvado. Y al instante la mujer quedó salva. Es decir, es esa palabra, esa misma palabra, sozo en griego, salvar. Pero en este caso claramente está hablando de salvarse de una enfermedad, ¿verdad? De sanarse de una enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para interpretar correctamente esta palabra en el pasaje? ¿No? Es la misma palabra, como hemos visto, para salvación espiritual,
para salvación de la vida en otro caso y para salvación de una enfermedad en el otro caso. ¿Qué es lo que nos va a mostrar el significado verdadero entonces? Es el contexto del pasaje, ¿verdad? Entonces la pregunta que sale aquí es, entonces, ¿de qué se va a salvar la mujer engendrando hijos? ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué se salva entonces? Y esto nos lleva al contexto del pasaje, ¿verdad? Como decimos, como hemos dicho. Y aquí el versículo 15 comienza con la palabra pero, ¿no? En la Reina Valera es pero, en la Nueva Biblia de las Américas también dice pero, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese pero? En algunas traducciones en inglés dicen, lo traducen como no obstante, a pesar de, sin embargo. Entonces, no obstante de qué, a pesar de qué, sin embargo de qué. Y eso nos lleva al contexto inmediato del pasaje. ¿Qué está diciendo Pablo en los versículos anteriores? ¿Sí? Entonces, en el versículo 13 y 14, Pablo por el Espíritu Santo hace referencia al Génesis. Al Génesis en los capítulos 2 y 3. Y en el 13 dice, Génesis 2:13, dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. ¿No? O más bien, Primera Timoteo 2:13 está diciendo, porque Adán fue creado primero, después Eva. ¿Ya? Entonces, Pablo está recordando en primer lugar que Dios ha establecido un orden en la creación, ¿sí? Que Adán fue creado primero. Y es por esta razón, porque Adán fue creado primero, argumenta Pablo también en otras partes de sus cartas, que el hombre es establecido como cabeza de la mujer, ¿sí? Es un rol que ha designado Dios, ¿ya? Y ese rol asignado no implica mayor dignidad del hombre en comparación con la mujer. No implica eso, es solamente un rol diferente. Como el mismo Pablo explica en 1 Corintios 11 y 12, dice, sin embargo en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, es decir, el hombre fue creado primero de la mujer, además fue creado de su costilla, ¿sí? También el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Por lo tanto, en dignidad no somos diferentes, no hay una mayor dignidad del hombre o una mayor preferencia del hombre por ser cabeza, ¿sí? Solamente es un rol que debe desempeñar y que ha sido designado por Dios mismo, por nuestro Creador. Luego de esto, sabemos que en Génesis 3 se produjo la caída de la humanidad, ¿no es cierto? Y se produjo el primer pecado, ¿no? Y pensando en este primer pecado, Pablo dice en el versículo 14 del pasaje que estamos estudiando, dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y aquí hay un detalle bien importante, hermanos, porque nos hace pensar en dónde se originó este primer pecado, ¿sí? Pablo nos dice primero, Adán fue creado primero antes que Eva. Adán es designado como cabeza, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando sucede el primer pecado? ¿Sí? Lo que sucede es que hay una usurpación de la mujer del liderazgo del varón. O sea, la mujer empieza a conversar con el diablo, empieza a hablar con el diablo, a escuchar al diablo, sin tomar en cuenta qué está pensando Adán, qué está pensando su cabeza, qué está pensando su líder. Eva directamente empieza a conversar con el diablo, ¿sí? Empieza a conversar con la serpiente y es engañada. John Piper dice, ella trató directamente con el diablo tomando una posición de liderazgo.
esto es tan significativo como el hecho de que ella fue la engañada. Entonces, el usurpar el lugar, el tomar un rol que no le correspondía, llevó a Eva a que la serpiente le engañe y llevó al de la humanidad. ¿Sí? Pero claro, Adán también pecó. ¿Sí? Porque ustedes saben, ¿no es cierto? Ustedes conocen la historia. La mujer come el y le da a Adán. ¿Y qué dice Adán? No dice nada. También come, ¿no? Eva le dice, toma este fruto delicioso. ¿Y Adán qué dice? Sí, mi amor. Come. No dice nada, ¿no? No dice nada, no asume su rol de cabeza, de líder y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo. No podemos desobedecer. No dice nada. Entonces, en el primer pecado se invirtieron los roles, hermanos. La mujer toma el rol de liderazgo y el varón se sujeta a su mujer. Se sujeta y también peca. ¿Sí? Transgrediendo así también él el mandato de ser cabeza de su esposa. Inclusive antes de haber protegido a su esposa y no dejar que eso suceda, no dejar que su esposa converse tan libremente con el diablo y después sea engañada. Falló en su rol de protegerla. Entonces, hermanos, al hablar, al escribir así, Pablo creo que nos está recordando, el primer pecado no nació antes, ¿verdad? No fue el hecho de comer. Antes de eso, la mujer y el varón no desempeñaron el rol que había sido designado por Dios y cayeron en pecado. Luego, como ustedes saben también la historia, Dios los confronta a ambos y establece las consecuencias de ese pecado, ¿no? Y aquí hay un detalle sobre las consecuencias que establece con respecto a la mujer, que Pablo hace referencia también en este versículo, ¿no? El texto que estamos estudiando, 1 Timoteo 2:15. Y en Génesis 3:16, la palabra dice, Dios hablando, ¿no? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y Pablo comienza el versículo 15 diciendo, pero se salvará engendrando hijos. Y aquí tenemos la maravillosa provisión de Dios para las mujeres, hermanas. Porque es a través de este mismo hecho, ¿no? La preñez, el embarazo, el criar hijos, que Dios castiga el pecado de la mujer, pero es también a través de esto que Dios establece que Dios se va a librar, que la mujer se va a librar de este estigma, que la mujer puede de alguna manera aminorar esas consecuencias del pecado de la humanidad, engendrando hijos. ¿Sí? Entonces, el dolor que siente una mujer al dar a luz un hijo, le recuerda el pecado original de Eva, ¿no es cierto? Que condujo a la humanidad al pecado, pero también la esperanza de librarse de esa condición de pecado y de esa condición de haber sido la engañada y la que pecó primero, digamos, ¿no? Y esto es muy similar, hermanos, a lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio nos recuerda a todos de dónde Dios nos sacó, ¿no? Lo pecadores que somos, ¿sí? Pero también nos da la esperanza, nos da la esperanza de salvación a través de Jesucristo. John MacArthur sobre esta frase dice, el dolor de engendrar hijos
fue el castigo por el pecado de ella, pero el resultado de engendrar al Hijo es la liberación del estigma de ese pecado. Entonces, ¿de qué se va a librar la mujer? Del estigma de este pecado, ¿sí? De la condición en que quedó cuando pecó, ¿sí? Engendrar hijos, entonces, está diciendo, da la oportunidad a las mujeres de revertir los efectos de esta caída, ¿sí? De contribuir en revertir los efectos de esta caída. Y es así que para todos es conocido, hermanos, que las mujeres son de mucha influencia para los hijos, ¿no es cierto? Debido principalmente a la cercanía que tienen las mujeres con los niños, principalmente en sus primeros años, ¿verdad? Esa cercanía se establece ya en el embarazo, ¿no es cierto? Los varones nunca vamos a poder experimentar esto de haber estado en contacto con otra persona, no que un hijo sea parte de nosotros, parte de nuestro ser, ¿no? Y hay una conexión entonces muy fuerte entre la madre y el hijo, ¿sí? Y hay una cercanía muy fuerte. La palabra en Proverbios 22:6, un versículo muy conocido, muy citado e interpretado de muchas maneras también, dice, enseña al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Nos está hablando de la gran influencia que uno puede tener cuando instruye al niño en sus primeros años, ¿no es cierto? Y esa es justamente la influencia que puede tener una mujer. Está muy cerca, está muy en el día a día, en lo cotidiano. Hay una relación afectiva muy cercana, pero también una relación diaria en lo cotidiano que puede ser de gran influencia para los niños, ¿no? Bueno, pero esta influencia la van a tener todas las madres, hermanas, creyentes o no. Todas las madres tienen esa influencia en sus hijos, ¿sí? Por esa cercanía que Dios ha dado a las mujeres con sus hijos por el rol que les ha designado. Entonces la pregunta para nosotros y especialmente para ustedes, hermanas, es ¿de qué manera quieren influir a sus hijos? Van a influir, seguro que van a influir, pero ¿de qué manera quieren hacerlo? Tal vez a las jóvenes pensando en el futuro o a las mamás que ya tienen hijos, ¿de qué manera quieren influir a los hijos? Respondiendo un poco a esta pregunta, el versículo continúa diciendo, ¿no? Estableciendo una condición para que la mujer sea librada de este estigma en realidad. Y dice, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. No es que se libra automáticamente, ¿no? Se librará o se salvará engendrando hijos. Si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y esto está haciendo referencia a esto, hermanos, a que esa influencia tiene que ser de una mujer que está viviendo los valores cristianos, que está siguiendo la fe, el amor, que está buscando la santidad, la santificación. Esa mujer que cría hijos de esa manera va a ser librada de este estigma, va a ser librada de su pecado. ¿Sí? Entonces no es suficiente con engendrar hijos. La mujer creyente debe permanecer cultivando estas cualidades cristianas, con las cuales ciertamente lo más posible, casi seguro diríamos, ¿no? Va a influir en sus hijos. John MacArthur dice sobre esta parte, sobre esta frase: al criar una simiente piadosa, es la piedad y la virtud de la madre la que tiene el mayor impacto en la vida joven, en la siguiente generación. Y esto es cierto, hermanos. La mujer entonces puede equiparar, o incluso yo diría superar, la influencia que puede ejercer el varón al tener autoridad en público, al enseñar en público, al influir en la siguiente generación a través de esta maternidad.
Hermanos, los varones no vamos a tener nunca tal grado de influencia en nuestros hijos. Las mujeres tienen esa condición y tienen ese privilegio y tienen que utilizarlo en ese sentido, ¿sí? La mujer tiene una influencia que muy difícil el varón va a poder tener en los hijos. Sobre este pasaje Hendriksen comenta y dice: si las mujeres que son miembros de la iglesia permanecen en la fe, el amor y la santificación, entre tanto que ejercitan el debido dominio de sí mismas y la reserva, hallarán gozo y salvación en llevar hijos para la gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje, hermanos. Entonces, es la exhortación a que permanezcan en la fe, en el amor, que busquen su santificación, porque de esa manera ustedes van a criar una generación que siga esos pasos. Van a poner una generación que esté a los pies del Señor. Tal vez un paréntesis aquí, la maternidad es una función, digamos, diseñada para la mujer, pero hablando en general, ¿verdad? Por supuesto, Dios ha hecho que algunas mujeres queden solteras, que algunas mujeres no puedan tener hijos, ¿no es cierto? Pero eso debe llevar a estas mujeres a buscar cuál es el propósito de Dios con esto, ¿verdad? Pero en general decimos como el matrimonio, ¿no? El matrimonio dice es una bendición de Dios, pero algunos no se van a casar, ¿verdad? O sea, se está hablando, Dios habla en general, y cuando sucede algo que es diferente de esto, entonces hay un propósito que Dios tiene alrededor de eso, que cada uno tiene que buscar también, ¿no? Entonces, la mujer se libera del estigma del pecado al criar hijos que son guiados a Cristo. Entonces, una mujer que se mantiene en fe, amor y santidad puede influir en que sus hijos tengan estas mismas cualidades, ¿no? Por el contrario, una mujer que engendra y cría hijos, pero no lleva una vida de fe, buscando su santificación, no va a hacer uso de esta promesa de Dios, ¿sí? No está haciendo uso de esta promesa. Y en general el mantenerse en fe, amor y santidad, creo que es un mandato general para las mujeres, no solo para las madres, ¿verdad? Porque de esa manera influimos o podemos influir en otras personas, ¿no es cierto? En otros hermanos. Pero la palabra también nos da un ejemplo, son varios ejemplos que hay en la palabra, ¿no? Pero me voy a referir a un ejemplo muy, muy hermoso, diría, de la aplicación precisamente de lo que Pablo está diciendo en 1 Timoteo 2:15. Y es el ejemplo de Timoteo, ¿sí? Donde podemos encontrar la influencia de una madre y de una abuela, en este caso, en la vida de un hijo, ¿sí? ¿Quién era Timoteo, hermanos? En uno de esos viajes misioneros nos narra el libro de Hechos, ¿no? Que Pablo estaba viajando y hay una controversia en un lugar con Bernabé y se separan con Bernabé, ¿sí? Y luego de separarse, él continúa con Silas, ¿no es cierto? Él continúa acompañado de Silas. Y en Hechos 16 comienza el capítulo 16 diciendo, llegó también, refiriéndose a Pablo, ¿no? Llegó también a Derbe y a Listra, dos ciudades, ¿no? Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. De este joven hablaban elogiosamente, ¿sí? O sea, era un joven con gran testimonio de vida, criado por una mujer creyente. Entonces, cuando Pablo llega a estos lugares, la gente le habla de Timoteo
Le dicen, ahí está un joven creyente, un joven lleno de fe, un joven con buen testimonio, ¿no? Y creo que ese debe ser o es el más grande, digamos, anhelo que tenemos los padres, ¿no es cierto? Los padres y las madres con nuestros hijos, ¿no? Creo que todos queremos, ¿no?, que elogien a nuestros hijos, pero como cristianos que quisiéramos que los elogien por su virtud, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no quisiera escuchar decir de sus hijos, qué buen joven ese, cristiano fiel? Miren cómo sirve en la iglesia ese joven. Miren cómo sirve en la iglesia esa joven. Miren cómo ese joven tiene conocimiento de la palabra. ¿Cuánto conoce? Miren sus actitudes. Cuán puro es ese joven. Cuán pura es esa joven. No hay malicia en sus ojos. No hay malicia en su actitud. Creo que es un anhelo escuchar eso de nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Y seguramente así hablaban de Timoteo. Miren ese joven que conoce de la palabra. Miren ese joven fiel. Miren cómo se comporta. ¿Y quién hizo que Timoteo fuera así? Para que Pablo diga en 16:3, diga, Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó. Seguramente Pablo conversó con él, ¿no es cierto? No solo escuchó la referencia, conversó con él. Pero, hermanos, había ahí un joven ya preparado, ya listo para acompañar a Pablo en predicar la palabra, para seguir a Pablo en la obra de Dios. Ya estaba listo, hermanos, ¿no? Alguien ya lo había formado. Alguien lo había hecho, había influido en él para que sea un verdadero creyente. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién formó un joven así? Un joven del cual la gente del pueblo, la gente de esta ciudad hablaba tan bien. Fue su madre, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:5, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe que trascendió generaciones, hermanos. Una fe que fue de la abuela a la madre y de la madre a Timoteo. Y es de esta fe que se agarra Pablo para después escribirle y decirle y recomendarle y exhortarle y enseñarle a que sea un buen pastor. Es esa fe que ha dado esa base para que Timoteo sea después quien fue. ¿Verdad? Continúa en Pablo en 2 Timoteo 3:14 y 15. Dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y ahí está haciendo referencia seguramente a su abuela y a su madre. Bueno, pero también seguramente a él, Pablo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es esa madre que tuvo Timoteo, que le enseñó la palabra desde su niñez y que seguramente le dio ejemplos de cómo vivir esa palabra en el día a día, que influyó en él para que sea un hombre de fe. ¿Verdad? Esa es la influencia que puede tener una madre, hermanos. Estas mujeres, su madre y su abuela, la madre y la abuela de Timoteo, utilizaron la gracia de la maternidad para formar hijos piadosos. Y esa es la exhortación de Pablo en este pasaje, hermanos.
Esa es la exhortación para cada una de las mujeres, ¿no es cierto? Hagan uso de esta gracia que Dios les ha dado al ser madres para formar hijos piadosos, para influir en la generación siguiente. Y como les digo, tal vez incluso siendo más influyentes que un varón en ese sentido. Como conclusión, hermanos, Pablo en este pasaje, en primer lugar, nos hace una invitación a volver al diseño original de Dios. Diseño que fue roto por el pecado, ¿no? Y como hemos estudiado en el pasaje, fue roto antes en realidad de pecar, ¿no es cierto? Se rompe el diseño y pecan. Peca la mujer y peca el varón, ¿sí? Este diseño original de Dios ha estado bajo ataque desde el principio, no como está en el Génesis. El diablo atacó a este rol precisamente, influyó en este rol, engañó a Eva haciendo que se asuma un rol diferente, que tome otro rol. Y ese rol continúa bajo ataque en estos tiempos, hermanos. Porque hay un movimiento de supuesta liberación de las mujeres. ¿Por qué el feminismo está tan fuerte, una corriente tan fuerte? ¿Sí? Porque hay un enemigo, hermanos, que no quiere que Dios termine su obra. Que quiere atacar la base de la sociedad y la base del bienestar, si quieren, de este mundo, que es la familia. ¿Sí? Entonces, el diablo ha querido destruir nuestras familias desde el principio, hermanos, buscando que las mujeres no desempeñen sus roles y que los varones tampoco desempeñen sus roles. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, y como les decía en un inicio, que si bien este pasaje está enfocado en las mujeres, enfocado en la maternidad, tiene consecuencias para el rol o para lo que debemos hacer los varones, ¿no es cierto? Porque el que las mujeres asuman correctamente este rol que Dios les ha designado, pasa también porque los varones asumamos nuestro rol, ¿sí? Porque cuando un varón no asume el liderazgo de su hogar, cuando un varón no toma las decisiones, cuando un varón no está dando rumbo a ese hogar, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Estamos obligando a que las mujeres lo hagan y por lo tanto transgredan el mandato de Dios. Estamos llevando a nuestras esposas, los que somos casados, a pecar, hermanos. Eso estamos haciendo cuando no cumplimos con nuestro rol. Es nuestro rol dar dirección a nuestro hogar. Es nuestro rol tomar las decisiones más importantes en nuestro hogar. Es nuestro rol como varones. Es nuestro rol llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Es nuestro rol, es nuestra responsabilidad, hermanos. No llevemos a nuestras esposas a pecar por no asumir ese rol de liderazgo, de cabeza de hogar que debemos desempeñar. Por otro lado, hermanos, si reconocemos la importancia de la maternidad, valorémosla, hermanos. Valorémosla en el sentido práctico. Agradezcamos a nuestras esposas, agradezcamos a las mamás por el trabajo que hacen. Ayudemos, procuremos ayudar lo más posible en ese trabajo cotidiano. Sabemos que no tenemos ese don, ese rol, esa influencia que puede tener una mujer, pero podemos ayudar, hermanos. Podemos ayudar como varones. Pueden ayudar también los hijos, valorando ese rol que tienen sus madres, que tienen sus mamás. Valoremos ese rol. La sociedad ya lo está desvalorizando lo suficiente, hermanos. Afuera vamos a escuchar todo lo contrario. Valoremos el rol de las madres. Por otro lado, hermanos, si reconocemos y damos esta importancia que tiene la maternidad en la crianza de los hijos, en el rol que tienen influir a nuestros hijos, en llevar a nuestros hijos a la fe, entonces cobra mucha más importancia el mandato que también nos da
Pablo en Efesios 5, cuando dice que lavemos a nuestras esposas con la palabra de Dios. Nuestro rol de varones como sacerdotes, que procuremos que nuestras esposas crezcan en la fe, que nuestras esposas crezcan en santidad, en amor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros procuramos eso, ellas van a influir en nuestros hijos. Y nuestros hijos también van a seguir ese mismo camino. Pero de nuevo nos cae también la responsabilidad a los varones, ¿sí?, de ser verdaderos sacerdotes en nuestros hogares y enseñar la palabra de Dios a nuestras esposas y a nuestros hijos. Finalmente, hermanas, deben buscar intencionalmente desempeñar el rol que Dios ha establecido para ustedes, ¿sí? No se dejen llevar por el pecado, por la corriente de este siglo, por los pensamientos modernos de esta sociedad. El rol de la maternidad es fundamental, hermanas, y está establecido por Dios. Sean de influencia para sus hijos, sean de influencia para la futura generación, ¿sí? Concéntrense en influir de esta manera a la siguiente generación, no buscando usurpar el rol del varón o asumir roles que son del varón, roles más públicos en la iglesia o en otros lugares, sino enfocándose en este rol que Dios les ha dado para bendición de la familia, para bendición de la futura generación. Vamos a orar, hermanos.